es necesario recordar este momento previo en que el Señor había estado dando enseñanza, había estado predicando en público, había estado persuadiendo a los oyentes en todo tiempo, hermanos. En todo tiempo Él estaba persuadiendo para que procedieran al arrepentimiento. Jesucristo vino a predicar el Evangelio, desde luego el arrepentimiento. No hay otra entrada, hermanos, al reino de los cielos, si no es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Él demanda el arrepentimiento. Hemos estado leyendo constantemente cómo estos personajes, principalmente los fariseos y los escribas, constantemente se estaban oponiendo al ministerio mesiánico de Jesús. Pudimos observar que a estos personajes no les interesaba el pueblo. Recordemos que el Señor entró un día en la sinagoga, un día de reposo, y sanó a un hombre que tenía, dice la Escritura, la mano seca. Bueno, ellos no se sorprendieron y no se alegraron de que ese hombre hubiera sido sanado. Al contrario, ellos buscaban ocasión para condenarlo, para señalarlo, para juzgarlo, y desde luego buscar ocasión para que todo el pueblo se volviera en contra de Jesucristo. Hoy estamos leyendo esta porción que únicamente da Mateo, puedo decir en su amplitud. Marcos y Lucas tocan solamente algunos versículos, pero Mateo muestra toda esta reprensión en una sola exhibición, puedo decirlo así. Y es importante que podamos apreciarla así completa. Le pedí que tuviera fe, porque está muy amplia, pero hay muchas frases que se repiten y es evidente que está hablando de lo mismo. Cuando les dice hipócritas, cuando les dice ciegos, bueno, vamos a ver que esas frases se repiten y simplemente es una introducción a la reprensión que va a ser. Podemos observar que esta, hermanos, es la más severa de las reprensiones que hace el Señor Jesús. Hay quienes se oponen, estudiosos, académicos, que se oponen a esta enseñanza y insinúan que Jesús no pudo haber predicado esto. Y bueno, desde luego que esto lo muestra Mateo, como repito, Lucas, Marcos y Lucas. Esta porción, hermanos, es muy dura, es muy severa, y evidentemente es Jesús predicando. Es Jesús reprendiendo fuertemente a los escribas y a los fariseos. Hermanos, pero por muy severa que parezca esta reprensión, aún está llena de gracia. Es decir, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo que estas palabras están llenas de gracia? Sí, porque él, a través de esta reprensión tan severa, lo que está buscando, hermanos, es el arrepentimiento de estos personajes. Él no está quedando bien con el público. Él no está abusando de su autoridad, enseñoreándose. Él les habla fuerte, hermanos, pero él busca el arrepentimiento. En esta ocasión yo le pido que, va a ser una predicación breve, yo le pido que ponga mucha atención porque el Señor menciona 8 veces la palabra ay. 8 veces para dar su introducción a una reprensión. Pudimos observar que los fariseos no entraban y no dejaban entrar al reino de los cielos. La segunda reprensión es que ellos devoraban las casas de las viudas. La tercera reprensión es que ellos hacían prosélitos para corromperlos. La cuarta es cambiar el valor del templo por el valor del oro. La quinta era diezmar, pero olvidaban lo más importante. La sexta habla del ritualismo, de fijarse solamente en lo ceremonial. La séptima reprensión habla de la apariencia. Y la octava habla de fingir ser buenos. Y vamos a ver cada una de ellas de manera
breve y concisa. Quiero leerle esta porción del pastor Evis Carballosa en su comentario de Mateo, hablando de la palabra ay. Él lo describe así: los 7 ayes expresados por el Señor contienen tanto una severa denuncia como un sentimiento deplorable de pena y dolor. Cada ay manifiesta una expresión de tristeza y dolor. Son expresiones también de ira justa y santa. El Señor hubiese deseado ver arrepentimiento de parte de los dirigentes religiosos. Los ayes provienen de un corazón lleno de misericordia y piedad e iban dirigidos a quienes anidaban odio y envidia hacia Jesús el Mesías. Cuán trágico es que el mundo desprecie a quien más le ha amado, a Jesús. Hermanos, esta expresión hay en nuestro contexto tiene otra connotación, pero en el griego es evidentemente esto que expresa el pastor Carballosa. Manifiesta dolor, es una tristeza que le conmueve todo, pero es una tristeza indescriptible, pero también es una expresión de juicio. El Señor se está doliendo en su corazón. El Señor está por dentro quebrantado, hermanos. Pero inevitablemente su justicia expresa un juicio, hermanos. Y esto nos deja ver el corazón de Dios un poco, nos deja asomarnos al corazón de Dios. Cuando hablamos de la salvación y de la perdición de los hombres, la Biblia enseña que Él no quiere que nadie se pierda. La Biblia enseña que Él no quiere la muerte del impío, Él quiere que se arrepientan, pero estas expresiones, hermanos, muestran el corazón de Dios, porque en el momento de la condenación hay un dolor en el corazón de Dios. No es algo como una descarga de ira o que es un Dios colérico que está descargando su ira. No, hermanos. Aún en la condenación, en el corazón de Dios hay un pesar, hay un dolor. Y esto nos tiene que hacer, que mover, que empujar a amar más a nuestro Dios, que se duele de la condenación de los que no se quieren arrepentir. Bueno, hoy no hay puntos, hermanos, simplemente veremos los 8 ayes. Y bueno, el título es Lamentos de dolor y juicio. Hay un dolor en el corazón de Jesús, pero inevitablemente viene el juicio para estos personajes. Primer ay, impedir la entrada al reino de los cielos. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Bueno, esta palabra en plural, vosotros, desde luego que está refiriéndose a todos los fariseos que ponían en práctica estas cosas, aquellos que estaban actuando mal. Recordemos que hubo fariseos que se convirtieron en principales de la sinagoga. Ahí está Nicodemo, que buscó de noche, José de Arimatea también era uno de los principales. Ellos sí se arrepintieron. Y bueno, la Biblia no describe más, pero hay posibilidad de que hubo más fariseos que se hayan convertido al cristianismo. Ahora, desde luego que habla en plural, repito, y se refiere a todos aquellos que estaban llevando estas prácticas equivocadas. Escribas y fariseos, ya hemos descrito estos personajes, eran los responsables de enseñar la ley del Señor. Ellos ocupaban, lo vimos la semana pasada, la cátedra de Moisés. Ellos tenían la autoridad para enseñar, para bendecir al pueblo, para instruirlo. Esa era la responsabilidad de los escribas. Bueno, usa el adjetivo hipócritas. También ya hemos visto repetidas veces este adjetivo. Hemos mencionado que la palabra original es aquellos que se ponían una máscara en el teatro griego, actuaban y se ponían máscaras. Bueno, ese es el contexto. Lo que está diciendo es que ellos por fuera mostraban una apariencia, pero por dentro eran otros.
no eran hijos de Dios. Eran hombres perversos. Bueno, la primera demanda, hermanos, porque cerráis, hay de vosotros, escribas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Hermanos, esta enseñanza o estas palabras nos enseñan muchísimo. Lo primero que nos enseña esta porción es que efectivamente los fariseos cerraban la puerta del reino de los cielos. Ellos no dejaban entrar. Ellos se oponían a que la gente entrara. Ahora, entendamos que ellos en su mente se creían justos y se creían hijos de Abraham. Eran descendientes de Abraham, efectivamente, pero ellos se consideraban también herederos de la promesa. Ellos pensaban que solo por el linaje entrarían al reino de los cielos. Ellos pensaban que vivían justamente. Bueno, como tenían este pensamiento, ellos enseñaban igual a los judíos. Entonces, de una manera equivocada, ellos enseñaban y de esa manera cerraban el reino de los cielos. Se lo voy a decir en otras palabras. Si hoy alguien le enseña, hermano, haz buenas obras para que vayas al cielo, y lo hago con la mejor intención porque así lo creo, y la persona que me está escuchando lo cree también, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cerrando el reino de los cielos a esa persona, porque esa persona no va a entrar al cielo, porque nadie entra al cielo por buenas obras. Bueno, esto es lo que estaban haciendo ellos. Ellos enseñaban que aquellos que cumplían la ley de Moisés al pie de la letra y además las tradiciones que ellos habían impuesto a la ley, hemos comentado que había más de 600 tradiciones que ellos habían añadido a la ley, era imposible entrar. Ellos pensaban que al hacer eso entraban al reino de los cielos. Entonces, hermanos, los judíos creían que entraban, pero el texto nos está enseñando que ellos lo único que estaban haciendo era cerrar el reino de los cielos. Impresionante. Número 2, ¿qué otra enseñanza nos da este versículo? Que la entrada al reino de los cielos, hasta antes de la llegada del Mesías, era efectivamente cumpliendo la ley de los profetas, conforme a lo que Moisés había instruido. Hermanos, antes de Jesús, nadie se podía salvar a menos que entrara por la puerta que se había abierto mediante la ley de Moisés. Ahora, entendamos lo siguiente. El judío y los extranjeros que se hacían judíos, porque cabe mencionar que había extranjeros que judaizaban, lo vamos a ver más adelante también, ellos creían en las promesas hechas a los patriarcas. Esto es importante, porque antes de Jesús nadie entró al cielo por las obras, sino por creer en las promesas hechas a los patriarcas. Y como evidencia de su fe, ponían en práctica la ley de Moisés. Y de esta forma los hombres podían entrar al reino de los cielos. Escuche lo que dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De quién está hablando? De Abraham. Abraham no entró al reino de los cielos por las obras. Aquí lo dice muy claramente, por la fe, y creyó y fue justificado. Abraham creyó la promesa de la simiente, que es Cristo. Bueno, así es como entraban los antiguos al reino de los cielos. Desde luego que ellos cumplían la ley mosaica, pero ellos ponían su fe en la promesa de la simiente, en el Mesías. Nadie entraba al reino de Dios de otra manera. Más adelante en Gálatas leemos
efectivamente que la ley tenía el propósito de llevar a los judíos ¿a dónde, hermanos? A Jesús, el Cristo. Dice, la ley fue nuestro ayo, fue nuestro maestro, fue nuestro pedagogo que nos llevó a Cristo. Jesús les decía a los fariseos, ustedes no entran, no están entrando, pero tampoco dejan entrar. Llevaban un doble pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos eran líderes, ellos dirigían, ellos tenían esa responsabilidad. Bueno, ellos no entraban, pero tampoco dejaban entrar a nadie. Pero bueno, podemos observar que a pesar, hermanos, de que los fariseos se oponían, había verdaderos hijos de Abraham conforme a la fe, fieles al Señor. Escuchen lo que dice Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. De ahí te pusimos Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Había personas fieles, había justos, hermanos, que sí entraron al reino de los cielos a pesar de la pésima administración que hicieron los fariseos. Ahora, este problema Lucas lo describe de la siguiente manera. Lucas 11:52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Cuál es la llave de la ciencia? La palabra ciencia también se traduce como conocimiento. Ellos estaban quitando el verdadero conocimiento de la ley y estaban poniendo sus tradiciones. Por eso la gente no podía entrar al reino de los cielos. Hermanos, hoy la iglesia, usted como miembro de la iglesia, usted como cristiano, tiene como responsabilidad conocer, vivir y predicar el Evangelio de Cristo. Pero como está en la Biblia, hermanos, porque esa es la única puerta que hay al cielo, el Evangelio de Jesucristo. ¿Todas las religiones llevan a Dios? No, hermanos, no. No podemos tener el pensamiento equivocado de que todas las religiones buscan al Dios de la Biblia. No, hermanos. Lamentablemente no. Por eso nosotros tenemos que conocer, vivir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Nadie va a entrar al reino si no es por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, describe que aquellos que no viven y predican el único Evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo los llama malditos. Es fuerte la reprensión. Sean anatema aquellos que predican un evangelio diferente. Porque estos personajes que predican otro evangelio estarán en la misma condición de los fariseos. Hermanos, este asunto no se ha terminado con los fariseos. Hay gente que sigue predicando cosas diferentes a la Biblia. Lo único que están haciendo es cerrando la puerta para que la gente entre al reino de los cielos. Hay muchas personas con buenas intenciones, pero se están equivocando. Y hay un costo, hermanos. Segundo, hay el abuso de su autoridad devorando las casas de las viudas. Versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hermanos, la ley ordenaba
que se cuidara a las viudas. Escuchen lo que dice Éxodo 22:22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Ahora es importante recordar que en el Antiguo Testamento, en el tiempo en que se dio la ley, los sacerdotes tenían esta autoridad para llevar a cabo, para que se cumplieran los mandamientos. Ahora, en el tiempo de los fariseos, hermanos, sucede algo interesante. Regularmente ellos administraban los bienes de las viudas. Cuando un varón israelita moría, este regularmente dejaba posesiones a su esposa, a su familia. Pero ¿quién cree que administraba estos bienes? Los fariseos. Entonces, estos personajes lo que hacían era, de alguna manera, persuadir a las viudas a que contribuyeran para la obra de Dios. Ya se imaginará usted los argumentos que usaban. Por eso el texto dice que ellos devoraban, hermanos. Se tragaban, es la traducción literal, se tragaban las viudas y sus bienes. Y dice el texto que como pretexto hacían largas oraciones. Justificaban su conducta hipócrita haciendo largas oraciones. Ahora, este versículo también nos enseña algo importante. Dice, por esto recibiréis mayor condenación. Esta porción y otras en Mateo y en los otros evangelios muestran que hay diferentes categorías de condenación. La Biblia no dice más, solamente dice que ellos recibirán mayor condenación. Así como las ciudades, ¿recuerda usted? Donde se hicieron mayores milagros. Dice, por esto recibiréis mayor condenación. Porque se hicieron milagros, pero ustedes no se arrepintieron. Bueno, hoy nosotros como iglesia, hermanos, sin importar la obra, el servicio que desempeñemos, necesitamos ser fieles a Dios y a la iglesia, cuidar de los intereses de la iglesia, no buscando lo propio, sino también viendo por el interés de los demás, como lo dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tercer ay, hacer prosélitos para corromperlos. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los escribas y los fariseos se esforzaban por enseñar, hermanos, por tomar aprendices. En este caso eran personas no judías. Ellos judaizaban a los extranjeros, invitaban a estas personas a que formaran parte de su religión. Y desde luego, el problema no es que ellos hicieran prosélitos. El problema es que ellos buscaban hacer seguidores del fariseísmo, no seguidores de Jehová. Recordemos que de alguna manera este era el propósito que vimos desde Deuteronomio, que Israel era el primer evangelista que daría a conocer a Jehová, sus maravillas, sus bondades, su misericordia. Bueno, no lo estaban haciendo ellos. Ellos buscaban hacer prosélitos del fariseísmo, no de Jehová. Ese era su pecado. Ahora, esta palabra prosélito se traduce también como alguien que ha llegado o como alguien que ha cumplido su destino. Entonces ellos celebraban cuando un extranjero judaizaba, hacían toda una ceremonia. Hay algunos datos históricos de que los bautizaban y los circuncidaban. Entonces judaizaban.
y ellos llevaban a cabo la ley tal como hacían los judíos, pero nuevamente vemos que incurrían en el error de simplemente cumplir con lo ceremonial. Y esta frase, como hijos del infierno, desde luego que la expresa como su origen, hablando como hijos del diablo, como hijos de maldad, pero también como condenados al juicio. Nosotros, como iglesia, es bien importante hacer discípulos de Cristo. Enseñarles el camino, que busquen a Dios por medio de las Escrituras, que dependan de Dios en todos sus asuntos. Hermanos, nosotros no predicamos una denominación y no predicamos el nombre de una iglesia, predicamos a Jesucristo. Y le enseñamos a aquellos que se acercan a que busquen al Señor. Hermanos, el cristiano no puede depender del hermano, de la hermana, para leer la Biblia. El cristiano no puede depender del hermano, de la hermana para orar, para buscar al Señor, para ayunar. Esto es algo personal. Bueno, esa es nuestra tarea. Darles ejemplo y decirles, esto enseña la Biblia y te voy a acompañar un tiempo a hacerlo, pero después de una milla, Dios te bendiga. Necesitamos formar discípulos de Cristo, no de una denominación, no de un corte doctrinal, repito, y no el nombre de una iglesia. Estamos predicando a Cristo. Aleluya. Cuarto hay, pervertir la enseñanza. Versículo 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Bueno, ahora cambia la descripción al decirles guías ciegos. Y esto Jesús ya lo había dejado en claro antes. Mateo 15:14 dice así, dejadlos, hablando de los fariseos, de los escribas, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Bueno, esta enseñanza, esta reprensión que está dando el Señor Jesucristo, está hablando del templo, de las cosas sagradas, del altar. Y bueno, ¿qué es lo que enseñaban los fariseos? Sus prosélitos y también a los judíos les decían, quiero parafrasearlo, si usted jura por el templo, que es donde se lleva a cabo lo ceremonial, que es lo que representa la presencia de Dios, no se preocupe, no vale el juramento. Eso es lo que estaba enseñando. Pero si usted jura por el oro que hay dentro del templo, ahí sí usted se mete en problemas. Si usted tiene que pagar su voto. Eso es lo que enseñaba. Evidentemente lo que ellos estaban haciendo es que le estaban dando más valor a qué, hermanos, al oro que al templo. Ellos estaban llenos de codicia, por eso le daban mucho valor al oro y no al templo. Versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Bueno, ahí está la reprensión. Hace una pregunta y la respuesta es evidente. ¿Qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? El templo que santifica el oro, y todos los que entraban al templo eran santificados. Cabe mencionar, hermanos, que Jesús no tenía problemas con el oro. La Biblia nunca enseña que las riquezas son malas o que el oro estaba maldito. El problema es el corazón codicioso, tacaño del hombre. El oro está bien en su lugar.
Pero el hombre codicia y comienza a corromperse. El oro no es el problema. El problema es la codicia. Y ellos estaban cayendo en este error. Se estaban olvidando de la santificación por estar codiciando el oro. Ellos estaban olvidando, hermanos, que conforme a la ley, cuando alguien llevaba su ofrenda, declaraba su pecado, la Escritura mostraba en la ley, en el Antiguo Testamento, que era perdonado, que era bendecido, y que podía a sacar su diezmo, comer con la familia, dice, y alegrarse, porque era un día de alegría, hermanos, como hoy. Hoy la palabra nos santifica. Así que usted hoy, aunque de repente la instrucción es un poco dura, hermanos, usted hoy puede salir con una sonrisa de oreja a oreja, porque usted está siendo santificado por la palabra. Usted no sale igual de aquí. La única condición es que usted tiene que creerla y ponerla por obra. Es todo, hermanos. Así de sencillo. Usted sale santificado. Usted no sale siendo el mismo. De verdad, sí. Vaya y veas al espejo. Saliendo de aquí, hermano. Si no, después de 3 días, no, saliendo de aquí, vaya y veas al espejo. La promesa es que somos santificados, transformados, cambiados por medio de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso está usted soportando este hermoso calor de Dios. Aleluya. Por eso está batallando con la carne y dice, sí o no. No, me quedo despierto. Por eso, que la palabra nos santifica. Por eso no hacemos los cultos en el tercer piso, porque le va a suceder como a Eutico. Va a caer, va a tener que orar para que resucite. Y se nos va el tiempo en eso, mejor no se me duerme. Y no lo hacemos en el tercer piso. Versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Nuevamente esta enseñanza va unida a la del templo, le refuta su enseñanza equivocada y decían que ellos al jurar por el altar no pasaba nada. Pero si juraban por la ofrenda, nuevamente, por las monedas, por lo que llevaban los creyentes al altar, entonces sí se metían en problemas. Y nuevamente, hermanos, vemos que el problema no eran las ofrendas, sino la enseñanza equivocada. Y bueno, esto también nos da mucho, hermanos, mucha luz respecto a los juramentos. Recordemos que en el capítulo 6, Jesús habla de los juramentos y Él les dice, no juren, mejor digan sí o no, se acabó, y no se metan en problemas, porque a continuación Él lo describe. Versículo 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Bueno, nuevamente la respuesta es evidente, es mayor el altar, no la ofrenda que se daba en el altar. La gente llevaba todo tipo de ofrenda. Recordemos que algunos ofrendaban en especie, podían llevar a sus animalitos, llevaban semillas, llevaban el aceite. Pero también en Deuteronomio leemos que si era muy lejos el trayecto que ellos tenían que recorrer, el Señor les autorizaba en vender su diezmo y llevar en moneda lo que correspondía al diezmo. Entonces en el altar había de todo, hermanos. Había dinero, había ovejitas, había granos, había aceite, había todo. Ellos le daban más valor a lo material y que desde luego santificaba la ofrenda del altar. Bueno, añade respecto a jurar, y es lo que yo le comentaba hace un momento, Jesús amplía esta idea, porque es importante entender esto de los juramentos. Versículo 21. El que jura por el templo, jura por él, por el templo, y por el que lo habita. Hermanos, ¿quién habita en el templo de Dios? Dios. Versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios.
y por aquel que está sentado en el trono. Hermanos, ¿quién está sentado en el trono de Dios? Dios. Podemos observar la inconsciencia o la falta de entendimiento que tenían los fariseos, los escribas, al permitirle a las personas que hicieran juramentos sin entendimiento. Jesús explica que aquel que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios, está jurando por el que está sentado por Dios mismo. Y eso evidentemente era pecado, es pecado. Porque ellos terminaban, hermanos, no cumpliendo su juramento. Era doble pecado. Se refuta. Y desde luego que algo que no mencioné, hermanos, al principio, es que esta reprensión es pública. No se los dijo en privado. No les digo, mire, vamos al lugar santo, ahí les voy a hablar. No, esto es en público, hermanos. Comenzó a reprenderlos públicamente, los avergonzó públicamente. Todo el pueblo y los discípulos estaban escuchando esto. Era algo público. Y desde luego que les causó afrenta, les causó vergüenza. Yo no sé cuántas veces a usted le corrigieron de niño en público. ¿Qué se sentía? Trágame tierra. Ahí la mamá detrás con la chancla, dale y dale, y el otro ahí con la cabeza agachada. O el palo, no sé con qué le daban, con la cuerda, con el cable de la plancha. Con algo le daban. Bueno, esa era una corrección buena, desde luego. Esta también, hermanos, pero era algo público. Algo público, y ellos así lo apreciaron. Bueno, hermanos, hoy la iglesia no hace juramentos, no hace pactos, no condiciona a Dios. Y desde luego que nosotros tenemos puesta nuestra fe en el Señor, no en los lugares. Desde luego que cuando nosotros hablamos de la santificación, de la santidad, es necesario recordar que usted está en un proceso de santificación y usted es propiedad del Señor. Y usted no puede estar tocando lugares en donde los hijos de Dios no deben estar, a menos que esté usted predicando. Ahí se la voy a creer. Invíteme para dar testimonio. Pero si usted está entrando en lugares de perversión, de perdición, está usted perdiendo el tiempo y usted está haciendo lo mismo que los fariseos. No hemos entendido el valor que Dios le ha dado a nuestra vida al derramar su sangre y que estamos siendo santificados. Y cabe mencionar y recordar, usted lo sabe, pero no le hace daño que se lo recuerde, que la palabra santo es apartado. Hermanos, ese teclado se usa para entonarle alabanzas al Señor. No se usa para llevárselo a la fiesta y allá y que venga la cerveza y sí y otra. No se usa para eso. Eso es ser santo. Ese teclado es santo. No he perdido los cabales. Ese teclado es santo porque se ha consagrado para eso. El día que se use para otra cosa se corrompe, ya no es santo, hermanos. Bueno, algo así sucede con nosotros. Hemos sido consagrados para la obra de Dios, para dar testimonio de nuestra fe. Y si de repente pisamos terrenos que no agradan a Dios, repito, si usted está predicando, bueno, es que de repente vamos a las reuniones familiares para dar buen testimonio, y sí, vamos y comemos y felicitamos, pero una vez que empieza la música y empiezan a sacar las botellas, con permiso, yo no tengo nada que hacer aquí. Porque el ambiente cambia totalmente. Y bueno, es un ejemplo, hermanos. No estoy satanizando las cosas, pero seamos sabios
¿En dónde estamos? No puedo irme a la fiesta el sábado por la noche y estar bailando y ya el domingo vengo a darme golpes de pecho. Eso es ser hipócrita. Eso es ser fariseo. Eso es no entender la santificación. Quinto hay, cambiar las prioridades de Dios. Versículo 23. Salud. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús reprende ahora a los fariseos porque ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Y el contexto cultural nos está hablando de semillas. Efectivamente, de semillas. ¿Qué hacían ellos? Bueno, tenían a lo mejor, quiero contextualizarlo, tenían 1 kilogramo de semilla de comino y ellos pesaban el diezmo, el 10%, y eso es lo que llevaban al altar, al templo, lo ofrecían. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Bueno, que ellos eran meticulosos, detallistas, aún en el diezmo. No, espera, un centavo. No, 10 pesos, 1000, 100 mil, 200, sí, lo que sea, pero vamos a diezmar como es requerido. Esa era la manera en la que ellos procedían. Eran escrupulosos al momento de diezmar. Ahora, el problema no era el diezmo. El problema es que ellos habían dejado de hacer otra parte de la ley de Dios. Esto no era nuevo para ellos. Ellos ya lo sabían y estaba plasmado en las Escrituras. Escucha el profeta Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, ahí está la justicia. Amar misericordia, ahí está la misericordia. Y humillarte ante tu Dios, ahí está la fe. Jesús no condenó que ellos eran minuciosos en diezmar. Ese no era el problema. El problema es que ellos habían olvidado la justicia, la integridad, la justicia de Dios, la misericordia, ser misericordioso con el más necesitado, el pobre, la viuda. Ya vimos que en lugar de ayudarle, se tragaban sus casas, sus bienes, y la fe. Ahora, ¿cómo se ponía en evidencia la fe? ¿Y cómo se pone hoy en evidencia obedeciendo la ley de Dios? ¿Tienes fe? Obedece a Dios. Obedece los mandamientos. Obedece lo que dice la Biblia. Versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Para reforzar esta enseñanza, usa una comparación. Y bueno, el mosquito, hermanos, era el animal inmundo más pequeño descrito por la ley. Levítico 11:23. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y el camello era el animal inmundo más grande. Levítico 11:4. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Lo que está enseñando Jesús con este dicho, coláis el mosquito y tragáis el camello, es que ellos efectivamente estaban cuidando de los pequeños detalles. Y eso estaba bien. Estaban colando el mosquito. Era algo inmundo. Estaban evitando no caer en pecado. Y eso estaba bien. Pero su corazón corrompido, su ceguera, como lo dijo, espiritual, les impedía darse cuenta que se estaban tragando el camello.
que estaban incurriendo en una falta más grande al dejar la justicia, la misericordia y la fe. Estaban evitando un mal menor, siendo minuciosos en diezmar lo más mínimo, pero se tragaban un mal mayor, cambiando las prioridades dadas por Dios. Estaban dando la espalda a algo que también Dios había ordenado: la justicia, la misericordia y la fe. Bueno, por eso termina diciendo, esto era necesario hacer, diezmar, sin dejar la justicia, la misericordia y la fe. Ellos tenían que cumplir toda la ley. Bueno, hoy como iglesia le damos gracias a Dios porque tenemos todo el consejo de Dios aquí, todo. Y conforme a esta enseñanza, no podemos caer en preferencias doctrinales. Es que Dios solo es amor. Sí, pero también Dios es justo. También Dios está airado contra el pecado. Y podemos encontrar en la Biblia, puedo decir, un equilibrio en todas las doctrinas. ¿Para qué? Para no irnos de un solo lado. Y bueno, si hablamos de las finanzas y de la justicia, hoy como iglesia, pues bueno, también tenemos que participar en nuestras aportaciones voluntarias, como de las buenas obras. Y es necesario preguntarte hoy, ¿cómo estás participando en las finanzas? ¿Eres minucioso como los escribas? ¿O dices, ofrendas billetes rotos, pegados ahí con diures? ¿O realmente das como Dios te ha bendecido? Es necesario recordarlo, hermanos, porque la palabra nos enseña que conforme a la bendición que Dios nos da, conforme a eso podemos dar. Y Dios ha prometido seguir proveyendo de todo lo necesario. ¿Participas tú de los diezmos de las ofrendas? ¿Vives la justicia, hermano, como lo describe la Biblia? ¿Practicas la misericordia con tu prójimo? ¿Tienes fe para con Dios? Y esa fe se pone por evidencia, por evidencia en tu obediencia a los mandamientos. Bueno, meditemos cómo estamos cumpliendo la palabra de Dios. Sexto, hay observación de lo ceremonial. Versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Bueno, aquí lo que está enseñando el Señor es hablar de lo ceremonial, lo externo. Ellos usaban vasos y platos para hacer lo ceremonial, para participar. Lo que el Señor está diciendo es que los vasos y los platos que ellos usaban estaban limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús en este punto? Bueno, nuevamente, que lo ceremonial no era el problema, porque los vasos por fuera estaban limpios, que lo ceremonial era correcto porque lo indicaba la ley. ¿Cuál era el problema? El problema es que esos vasos, esos platos, estaban llenos de robo e injusticia que los fariseos cometían en contra del pueblo. Eso es lo que está enseñando. Que ellos estaban robando al pueblo. Y que ceremonialmente aparentaban algo, pero ellos estaban llenos de robo y de injusticia, como lo dice el texto. Ellos estaban comiendo, ellos vivían, pero de lo robado, de ganancias ilícitas. Ahora, si nosotros recordamos la ley,
El texto ordena, efectivamente, que el diezmo era para los sacerdotes. Y había ofrendas voluntarias, y nada más. Pero ellos no se habían limitado a eso. Ellos robaban. Ellos tenían ganancias deshonestas. Y es lo que les está refutando en su cara el Señor. Que ellos hacían ceremonias, pero que ellos estaban comiendo de lo robado. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Le da la solución en este versículo, limpiarlo de dentro. ¿Qué les está diciendo? No roben, no mientan, no maldigan, para que así su ceremonia sea limpia completamente. No abusen del pueblo, no les roben, no los engañen, para que también su ceremonia esté llena, sea pura delante de Dios. Bueno, como iglesia nosotros hoy tenemos una responsabilidad de cumplir todo lo que manda la Biblia, hablando de nuestro tiempo de alabanza, de oración, de adoración, de enseñanza bíblica, de las ofrendas, del diezmo, y necesitamos hacerlo de una manera genuina, de una manera santa. También es importante recordar que nosotros no podemos caer en el error de servirnos de la iglesia. No debemos abusar de nuestra posición como hijos de Dios. En algún momento la iglesia nos ayuda, sí. Pero nosotros no debemos tomar la iglesia para estarle pidiendo, para estarle robando, para obtener un beneficio propio. Jesús el Cristo no vino a cambiarnos de religión. Él vino a otorgarnos una nueva vida, así que vivamos en esa nueva vida. Séptimo hay. Se ocupaban de la apariencia externa, descuidando la santidad. Versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Bueno, Jesús ahora está hablando de la apariencia. No está hablando propiamente de la vestimenta, sino de la falsa piedad. De que ellos llevaban prácticas piadosas. ¿Recuerda usted el capítulo 6 de Mateo? Cuando des limosna, ya lo hemos leído, no seas como los hipócritas, como los fariseos. Cuando ayunéis, no hagas así tu cara como que, ay, estoy ayunando. Hermanos, estoy ayunando, ya llevo 20 días, oren por mí. Dice, no seas como los hipócritas. Cuando ores, bien, no seas como los hipócritas. Lo que Jesús aquí está condenando es su falsa piedad. Efectivamente, ellos mostraban un rostro a los judíos, pero por dentro eran otros. Ahora, ¿por qué toma la referencia de las tumbas? Las tumbas en Jerusalén, hermanos, regularmente en el tiempo de la Pascua, en este tiempo aproximadamente, se les daba una manita de gato. No solo a las tumbas, sino todo Jerusalén hacía remodelación, pero específicamente las tumbas, hermanos, eran blanqueadas. Efectivamente, no sé qué composición usaban, pero las tumbas las blanqueaban con un doble propósito, hermanos. Esto tiene que ver también con lo ceremonial. El primero era mejorar su aspecto. Era una tumba, pero pues que se vea bonita, ¿no? Que no se vea ahí toda olvidada, sino que por lo menos que esté blanqueada. Bueno, el segundo propósito era evitar que los visitantes o los mismos pobladores de Jerusalén accidentalmente tropezaran o tocaran las tumbas y se contaminaran ceremonialmente. Números 19:13 dice eso, que aquel que tocara cadáver,
tocar la tumba sería inmundo ceremonialmente. Bueno, ese era el propósito, de blanquear las tumbas. Y Jesús explica la enseñanza. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Se veían piadosos, se veían bien, se veían espirituales, pero eran hipócritas e inicuos. Ya vimos qué es la hipocresía. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad se traduce como aquel que peca deliberadamente conociendo la ley de Dios. Hay gente allá afuera que no conoce la ley de Dios y está pecando. Bueno, son pecadores. Pero aquel que peca conociendo la ley de Dios es un hombre inicuo y está sujeto a juicio. Además, esto los ponía en condición de muertos y ellos contaminaban espiritualmente al pueblo de Israel. Ellos contaminaban al pueblo. Ya hemos visto que ellos cerraban la puerta, pero además contaminaban al pueblo. Porque se veían muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Bueno, ¿cómo aplico esto a mi vida? Hermanos, en casa primeramente es donde realmente vivimos el cristianismo. En casa. En casa oramos, en casa perdonamos, en casa nos conocen tal cual. Así que en casa es donde debemos poner en práctica esto. En casa, familia, ame, perdone, bendiga, esfuércese, camine una milla más con su familia. Es que estoy cansado así, pero es tu familia, avánzale. Es que no quieren, pero tú sí, avánzale. Tu familia, hermano, hermana, su familia primero. Es el primer ministerio, la familia. Ahí esforcémonos, ahí. No caigamos en este error de ser hipócritas. La familia, hermanos. Todos los días hay que estar suplicando por la salvación de cada miembro de su familia, aunque se esté congregando, hermanos. Bendígalos. Ese familiar lejano que como que le causa dolor de costado, ese bendígalo. Esa familia como que también bendígala. Ahí en el hogar, hermanos, es nuestro primer ministerio. Y bueno, podemos decir que esta es la primera manera de ganar a nuestra familia. Que ellos creerán que realmente somos cristianos porque nos ven orando, nos ven leyendo. Pero también porque nos portamos como cristianos. Porque de repente sonreímos, ¿no? En la familia así, jajaja. O todo el tiempo está usted serio en casa. Decían aquí escuchamos esa palabra, aquí la vine a aprender. Está usted con su carón todo el tiempo. No, hermano, viva el cristianismo. Usted va para el cielo, hermano. Sonría, alégrese, viva el cristianismo. Oye, usted, es que usted no es ni cristiano. Se equivocó de religión. Se tiene que ir con esos que se están pegando y que precisamente hoy en diciembre se van de rodillas y, ay, véanme cómo sufro. Hermano, viva el cristianismo en casa, sonría. Comparta así el cristianismo. ¿Qué tienes? Vente, vamos a orar. ¿Qué más necesitas? Yo te ayudo. Ay, mi amor, los trastes, yo los lavo. Los varones dicen amén. Aleluya. Ay, la ropa yo te la lavo. Pero ya deja de quejarte, vete, vamos a orar. Y vamos el cristianismo, hermanos. No caigamos en esta trampa de la hipocresía.
¿Qué te hiciste? Nada, Cristo me cambió. Completito. Demos testimonio, no demos lástima. Demos testimonio. Callemos esas bocas que dicen, para ser como tú, mejor no voy a la iglesia. Callemos esas bocas con un buen testimonio. Deje de quejarse, hermano. Deje de quejarse. Deje de poner su carón. Sonría. Sí. Bendiga. Deje de estar amargado. Viva el cristianismo. Y de verdad, usted va a ser un canal de bendición. ¿Qué hiciste? Ven, te voy a enseñar, siéntate. Y le empieza a leerse la Biblia. Aleluya. Es la manera de predicar. Decía San Francisco de Asís a sus prosélitos en aquel tiempo: vayamos a predicar al pueblo de los que se encerraban en el monasterio. Son historias de los padres de la iglesia. Vayamos a predicar al pueblo. Y si es necesario, hablemos. Si no, no. ¿Cómo predicaban? Con su ejemplo. Este franciscano llegaba y se ponían a trabajar ahí con los, ponían a barrer, se ponían, ya, vámonos, ya dimos testimonio. ¿Y cuándo vamos a predicar? Ya predicamos así, mira, calladito, de mes va bonito. El ejemplo vívido. Octavo hay. Y con este terminamos. Fingir bondad en comparación con sus generaciones pasadas. Versículo 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Bueno, lo primero que nos enseña el texto es precisamente que en los días de los fariseos, ellos tenían bien identificadas las tumbas de los profetas y de los justos que habían muerto a causa de la fe. Pero no solamente conocían las tumbas, sino que ellos las edificaban, dice, las remodelaban. Dice, ustedes edificáis los sepulcros, los adornan. Aquí lo irónico, hermanos, es irónico. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Que siendo Jerusalén la capital del gran rey, la ciudad de Dios, siendo Israel el pueblo escogido por Dios, era el pueblo que mataba a los profetas. Increíble. Irónico. O sea que los profetas no morían a mano de los extranjeros, no, morían dentro del pueblo de Dios. Impresionante. Versículo 30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ellos argumentaban que si hubieran vivido en esos tiempos, no hubieran cometido estos actos atroces, no hubieran participado de la violencia. Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, estas palabras que ellos decían, lo primero que dice el Señor Jesús, esto que ustedes están diciendo es usado en su contra. Porque ustedes mismos están dando testimonio, ustedes se declaran hijos de los homicidas. Ahora cuando habla y cuando la palabra describe aquí, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no está hablando de la primera generación, está hablando de las generaciones que ellos tuvieron, porque efectivamente generaciones atrás son los que mataron a los profetas, los apedrearon, los aserraron. El profeta Zacarías que murió frente al altar. Y dice el Señor Jesús, lo primero que ustedes están haciendo es que vienen de una generación de homicidas.
Ups, qué severa reprensión. Versículo 32, esto era profético. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. No solamente estaban diciendo que ellos venían de una generación de homicidas. Jesús les está diciendo, ustedes tienen las mismas características que tenían sus padres. Ustedes llenan la medida de vuestros padres. Días después se cumpliría esto, porque días después estarían crucificando al Señor. La traducción literal de esta frase es: llenen, terminen, completen de una vez por todas la obra que iniciaron sus antepasados. Y efectivamente lo iban a hacer. Sus antepasados mataron a los profetas, pero ellos matarían al Hijo de Dios. Sorprendente. Versículo 33, y con esto finaliza esta porción. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Bueno, este enunciado se repite 3 veces en el Evangelio según San Mateo. Mateo 3:7, predicación de Juan el Bautista. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y aquí el énfasis es: ¿quién les enseñó a huir? Ellos pensaban que por bautizarse hipócritamente ya habían resuelto su problema. Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí el énfasis es: ¿cómo van a hablar cosas buenas si ustedes por dentro tienen cosas malas? No pueden. Estaban imposibilitados. Y aquí, en Mateo 22:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La respuesta es: no hay escapatoria. Está anunciando una condenación para ellos. La respuesta para los 8 ayes, para estas 8 lamentaciones, y la solución a todas las demandas que Jesús ha hecho hasta este momento, tenían solución, hermanos. Claro que sí. Estos personajes podían reconocer su condición, arrepentirse y pedir perdón, suplicando misericordia a Dios. Le repito esto: reconocer, arrepentirse, pedir perdón y suplicar por misericordia. Hermanos, y esta es nuestra vida cristiana. El arrepentimiento es para toda la vida. ¿Usted se sigue equivocando? Medítelo. ¿Usted es todo amor, toda paciencia? Medítelo. ¿Usted es todo perdón? Medítelo. Bueno, esto nos enseña el texto. Que estos personajes pudieron arrepentirse, pero su mente y corazón estaban tan endurecidos que no fueron capaces de reconocer su condición. Y esto tristemente sucede con aquellas personas que no han conocido el Evangelio. Se creen tan buenos que no necesitan a Dios. Le repito esto: su falsa piedad dice: no, yo estoy bien, yo no me meto con nadie. Es cierto, el texto indica que tú tienes que rendir tu vida a Jesús, porque estás igual que los fariseos. Tu única solución es Jesús. No es una religión, no es creer en Dios a tu manera. Eso te va a llevar al infierno. Y nuevamente, hermanos, ¿todas las religiones llevan al mismo lugar? No.
Hay una religión pura y sin mancha, la fe en Cristo Jesús. Todas las demás te llevan al infierno, sí, así es. Porque te cierran la puerta. O es por medio de Jesús, o estás fuera. Y a nosotros como iglesia nos corresponde también constantemente evaluarnos. Hermanos, es una bendición enorme tener comunión con la iglesia. Es una bendición enorme. Dice el escritor de la carta a los hebreos, dice, hermanos, exhórtense todos los días, sí, para que no se endurezca su corazón, porque el pecado es engañoso. Y dices, caray, sí, todos los días. Es una bendición tener a un hermano, hermana, que, oye, como que se te está subiendo, ¿no? La santidad de la cabeza, ya bájale. Es una bendición, hermanos, de verdad. Oye, como que ya nada más miras para arriba, ya no miras para abajo. Sí. Gracias por recordármelo. Es una bendición, hermanos. Que hermanos y hermanas te estén recordando de dónde vienes. ¿Quién eres? Que te hagan recordar la gracia en tu vida. Que eres inmerecedor. Pero que Dios ha tenido y que Dios te ama así. Y que Dios tiene misericordia, claro. Pero bájale de volumen, como dicen los jóvenes. Bájale de volumen. Es una bendición estar en la iglesia. Es una bendición. Conclusión. Dios nos conceda, hermanos, vivir en constante arrepentimiento para no caer en estos errores que hemos visto. Pero también que nos conceda predicar su evangelio para ayudar a las personas que no conocen a Cristo, que abracen el evangelio, que crean y que escapen de la condenación que se acerca. Porque fuera de la voluntad de Dios solo hay condenación. Dentro de la familia de Dios nos espera una eternidad con Cristo. Y hacia allá vamos, iglesia. Oremos en esta mañana.